Hola, buen domingo, buenas noches para todos. Bueno, estamos en el mes de agosto y dentro de pocos días el gobierno de Javier Milei cumple 8 meses de gestión. A esta altura es importante que nos preguntemos por qué, pese a todas las medidas que ha tomado el gobierno, pese a que ha llevado adelante el ajuste más grande que hayamos conocido en la Argentina, pese a que ha reducido drásticamente el gasto público y a que, digamos, ha asumido el costo político de estas medidas. ¿Por qué, pese a que ha logrado controlar exitosamente la inflación, reduciendo al máximo posible la emisión monetaria que era la principal fuente de financiamiento del excesivo gasto público de las anteriores administraciones? ¿Por qué, pese a todas estas medidas, pareciera ser que los actores económicos no terminan de confiar en el gobierno en razón de que, bueno, la economía todavía se encuentra estancada, no hay signos evidentes o visibles de que se estén produciendo inversiones, tanto nacionales o extranjeras, en nuestro país? Entonces nos debemos preguntar qué es lo que está sucediendo, por qué el gobierno pareciera que no genera la confianza suficiente en los actores económicos. Por un lado, debemos empezar diciendo que la sociedad no es el inconveniente, es decir, los inversores no pueden alegar que no observan al argentino acompañando las medidas del gobierno. Todo lo contrario, los argentinos el 10 de diciembre acompañaron a un Milei que proponía venir a reducir drásticamente el Estado y a realizar un ajuste fiscal, y con ese discurso ganó las elecciones. Y no solamente los argentinos acompañaron a Milei en ese momento, sino que lo han venido acompañando durante todo este tiempo, a tal punto que estamos en el mes de agosto del 2024 y la opinión pública sigue, digamos, teniendo paciencia con el presidente, sigue esperando que estas medidas logren, en definitiva, sanear la economía y generar la confianza necesaria para reactivarla. Entonces, la sociedad argentina no es el problema de, digamos, esta aparente falta de confianza por parte de los inversores en nuestro país. Yo creo que hay dos causas fundamentales por las cuales los actores económicos todavía no ven muy claro el panorama en la República Argentina. Por un lado, observamos que están los sectores vinculados con el campo, con quienes pueden producir divisas genuinas a través de las exportaciones, que vemos que hay, digamos, una especie de especulación por parte de estos sectores. Es decir, en vez de apoyar fuertemente al gobierno, liquidar divisas para que el gobierno cuente con dólares frescos que le permitan una tranquilidad frente, digamos, a esta costumbre que tenemos los argentinos de ir hacia el dólar, ¿sí? Lo que ha generado en definitiva un impacto en las reservas del Banco Central, y por más que el gobierno diga que no le preocupa mucho el valor del dólar, es evidente que en una economía con un argentino tan dolarizado desde su psicología financiera o económica, por decirlo de alguna forma, es evidente que, bueno, la falta de liquidación por parte de estos sectores que permitan, digamos, ingresar divisa fresca de las exportaciones porque están especulando con una posible devaluación, es evidente que, bueno, termina impactando de una u otra forma en el resto de los actores económicos que ven que si estos sectores están, digamos, guardando sus liquidaciones y esperando a que el peso se devalúe, es un mensaje que saben leer muy bien los mercados y hace que, bueno, la recuperación económica se esté demorando en ese sentido. Por otro lado, también tenemos a determinados actores económicos vinculados al mundo financiero, como los bancos, que también han estado dando mensajes, digamos, controvertidos, que han tenido, como el Banco Macro, y tal cual lo denunció el propio presidente y el gobierno,
una especie de especulación jugando a una corrida a favor del dólar para provocar una devaluación que en definitiva terminan dando un mensaje negativo, ¿sí?, al resto de los actores económicos. Entonces tenemos, digamos, por un lado los productores y por otro lado actores económicos vinculados al sector financiero que durante estos meses han estado de una u otra manera enviando mensajes al mercado que hablan de una, digamos, falta de confianza en la solidez de las medidas adoptadas por el gobierno y que están especulando estos sectores, es el mensaje que terminan dando, con un ajuste por devaluación. Y eso obviamente que termina retrasando las decisiones que tienen que tomar otros actores económicos para poder invertir en la economía y para poder, por supuesto, reactivarla por medio de una inversión genuina. La segunda causa por la que yo creo que los actores económicos demoran las inversiones es porque, bueno, están viendo un panorama político complejo, están viendo a un presidente, a un gobierno con fuerzas políticas que condicionan los cambios, ¿sí? Aún hoy ciertos sectores que han demostrado su apoyo al gobierno, como el PRO, por ejemplo, el ala macrista del PRO también está condicionando de alguna forma determinados apoyos al gobierno de Milei, ¿sí? Y este condicionamiento no es de ahora, sino que este condicionamiento comenzó aún antes de que Javier Milei fuera electo presidente, ya que durante el periodo del balotaje muchos sectores de Juntos por el Cambio, que en apariencia eran la oposición al kirchnerismo, se manifestaron de una u otra manera como muy cercanos al masismo, ¿sí? Y después de que el presidente Milei asumiera el 10 de diciembre, también estos sectores políticos, hoy opositores, condicionaron en todo momento al presidente. No olvidemos lo que pasó con los gobernadores de Juntos por el Cambio y con las fuerzas con representación parlamentaria. El gobierno demostró una inteligencia en poder impulsar estas reformas por medio de un decreto de necesidad y urgencia que todavía está sin resolverse si se van a apoyar esas medidas y esas reformas por medio del decreto de necesidad y urgencia. Es decir, el Congreso todavía hoy no termina de definir su apoyo al decreto de necesidad y urgencia, y por otro lado también condicionó la ley bases, ya que solo pudo ser aprobada después de que el gobierno aceptara, digamos, que se diezmara en definitiva la profunda reforma que proponía por medio de la ley base. Entonces todos estos son mensajes que no son bien recibidos por los inversores. Y en este panorama político complejo que vemos a un presidente condicionado de una u otra manera, creo que el mercado está leyendo de manera diferente a las fuerzas opositoras lo que está sucediendo en la política argentina, ¿sí? Creo que hay muchos sectores ex Juntos por el Cambio que están creyendo que en el 2027, si al presidente no le va del todo bien, pueden ser una opción de poder, y creo que el mercado está leyendo de una manera totalmente diferente esta posible debilidad de Milei y de su gobierno. El mercado está leyendo que si al presidente y a sus políticas no les va bien, se les quita el respaldo popular. En definitiva, el mercado, creo yo, que está viendo que el kirchnerismo es la alternativa a Milei, ¿sí? Está leyendo totalmente diferente de cómo está mirando la cuestión los ex Juntos por el Cambio, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, la principal causa que genera desconfianza en los inversores y en el rumbo de la economía argentina es precisamente que el kirchnerismo sea hoy todavía en nuestro país una opción de poder. Y eso se va a terminar de dirimir a partir del año que viene, cuando sean las elecciones de medio término. Veremos cuál es el mensaje que termina dando la sociedad, si ratifica o no el rumbo del gobierno. Creo que va a ser una elección crucial
para empezar, en definitiva, a definir y clarificar el panorama político. Así que es importante tener una lectura un poco más amplia y no meramente económica de lo que está sucediendo en nuestro país. Vamos a seguir analizando estos temas porque, bueno, son fundamentales para comprender la Argentina que se viene. Un gran saludo y buena semana para todos.